Córdoba es conocida por el acento cordobés, el arrastre de algunos vocales. Pero vos sabés que ese es un tema más prejuicial que de otra cosa, más turístico, digamos, que otra cosa, porque no hay un acento cordobés. Ese que yo acabo de imitar mal, por supuesto, cualquier cordobés enseguida se daría cuenta que lo estoy imitando, la gente se hace el chistoso y dice, estuve de vacaciones en Córdoba, y dice, ja, 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 y cualquier cordobés dice, este no es cordobés, pero le conoce, el tono legítimo tiene muchísima más fineza en el lenguaje, incluso tiene el de Córdoba por la influencia oriental de los pueblos arábigos que han estado acá por mucho tiempo, esas inflexiones al final de las palabras, como por ejemplo hacer alguna cosa que tiene que ver con la entonación, que tiene que ver con subir y bajar el tono de la voz que se habla. En cambio el porteño habla más llano, el del porteño te habla todo así, todo más derecho. En cambio el cordobés te pone unas vueltitas así, que son propias del lenguaje y especialmente de la música, del canto, de los pueblos orientales. El tema es que no hay un solo lenguaje cordobés. Está el lenguaje cordobés de la ciudad de Córdoba, pero muy distinto es la tonalidad que le dan al lenguaje en Tras la Sierra. Quizá lo vas a reconocer inmediatamente por el personaje de Doña Jovita, que es un personaje que hace un actor que se llama Serrano, que imita a una viejita de Tras la Sierra. Y él usa no solamente la inflexión, que para mí es más difícil de entender, yo pierdo muchas palabras cuando escucho a gente de Tras la Sierra, sino también que tienen palabras propias, como él usa tejendera, que se refiere a las tejedoras, pero con una palabra diferente. ¿Por qué? Porque sí, porque somos de acá de Tras la Sierra y tenemos nuestro lenguaje. Ahora, también hay un lenguaje que se confunde como cordobés, el que está cerca de la frontera de Santiago del Estero, donde en Santiago hablan también algo parecido, o en La Rioja, o en San Luis, o en Santa Fe, una inflexión del lenguaje también conocida, aunque quizás no es tan notablemente diferente como la que llamamos en general cordobés. Pero también, después de más de 20 años de vivir acá en Córdoba, una cosa que hay en el lenguaje cordobés no es la inflexión de la voz, sino también expresiones propias, como latiguillos que se usan. Por ejemplo, uno es ¿qué lo que? ¿Qué lo que? Pero más típico, más generalizado es ¿qué no? Entonces vos podés decir con esa vueltita de musical al final de la palabra que eso es característico del lenguaje cordobés también por la influencia de los pueblos arábigos que han estado acá como inmigrantes, ¿no? Por mucho tiempo y le han marcado al idioma local algo que probablemente tuviera también los idiomas de los aborígenes que habitaban esto antes. Es la expresión esta entonces, que no, que sirve para cualquier cosa, decir, che, qué calor que hace, estaría lindo tomarse una cervecita, y la respuesta del otro sería, ¿que no? Y dice, uy, el Alberto se fue a vivir a Buenos Aires, che, qué macana, lo vamos a extrañar, ¿no? Y el otro también contesta, ¿que no? Y así, vos lo podés usar casi para cualquier frase asertiva que vos querés meter en una conversación. Pero hay otra, que esa también hay que prestarle atención, que es una expresión bien gráfica, que dice, y por lo menos, conjunto con ¿qué es lo que es? Para preguntar algo, pero por lo menos quiere decir, por lo menos hasta acá no me puedo quejar, o por lo menos hasta acá no me ha ido tan mal, es por lo menos. Es una frase muy inteligente, por otro lado, yo admiro la inteligencia y la rapidez de los cordobeses. Por lo menos lo que expresa es, vos me estás preguntando que yo haga una evaluación y la evaluación que yo voy a hacer es cortando puntualmente en el momento presente. Yo no te puedo decir cómo me va a ir a futuro y te puedo decir solamente cómo me ha ido en el pasado. Entonces te puedo decir, en base a esta historia inconclusa, que por lo menos no me ha pasado grandes desgracias, no ha habido cosas demasiado trascendentes, que estoy contento hasta el punto que he llegado. Ese concepto que lo expresan acá en Córdoba y por lo menos responden así cuando vos preguntas cómo va, está en la Biblia, ¿vos sabías? Está en la pluma, en la música de David,
el gran rey y salmista de la Biblia, porque él, como otras personas, como vos y yo, no podemos evaluar nuestra vida toda porque todavía nos queda vida por delante, ni siquiera sabemos cuánta, pero nos queda algo y no sabemos cómo nos va a ir. Y la lógica indica que nos puede ir muy bien o nos puede ir muy mal. Entonces no podemos decir me va a ir bien, aunque puedo decir que en general sí me va a ir bien, pero con algún resguardo a la honestidad intelectual de decir y por lo menos, y así es el testimonio de David. En el Salmo 34, que es muy conocido, en el 4 y en el 5, él dice así, mirá, lo vamos a pensar un ratito. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Es decir, fuertemente mi pasado me dice que el Señor me libró, me respondió en mis temores, en mis luchas pasadas, pero yo no puedo agrandarme y hacerme el hipervictorioso, sino decir en base a lo que el Señor ha hecho en mi vida hasta ahora, puedo decir el Señor es grande, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Porque en el fondo, cuando alabamos al Señor, cuando hablamos bien de Él, cuando decimos Dios es bueno, vale la pena que te pegues a Él, afirma tu vida en Él porque vale la pena, en el fondo eso es una expresión de, primero, mi historia me da pruebas de que es así. Y en cuanto al futuro, que no tengo historia, tengo la fe de que eso va a ser así, fundada en mi pasado, donde el Señor nunca me ha fallado. Y te animo esta mañana a que te fijes en tu vida, en el pasado, cómo ha sido Dios contigo, para que puedas declarar juntamente conmigo y con cualquier creyente, engrandezcamos al Señor, porque realmente es grande, lo prueba mi pasado y lo cree mi futuro.